tardes. En primer lugar, damos la bienvenida a todos los asistentes y a los que nos siguen vía online a la última sesión de las 13ª Jornadas de Enamorados de la Cultura. Es un placer ver vuestra implicación, vuestra presencia aquí, la implicación con el medio ambiente y con la importancia de trasladar esta visión que tenemos a nuestra causa. En esta tercera sesión abordaremos los problemas medioambientales, medioambientales y los retos que estos plantean para la escuela pública. Paso a presentaros directamente al primer ponente de la tarde, él es Iñaki Olano Goena. Ha sido educador ambiental y actualmente es activista de Ecologistas en Acción. Y te doy la palabra y añade tú lo que quieras añadir. No hay que añadir, no hay nada que añadir. Es suficiente con eso. La idea que traíamos, porque lo hemos hablado Alicia y yo de antes, es primero entrar al charco, contaros los problemas ambientales de Huelva, o al menos no contaros, podríamos tener para una temporada aquí, sino formular algunas de las cuestiones clave, que para que os hagáis una idea, no solo de los problemas ambientales de Huelva, sino en conjunto de los problemas ambientales, y luego ya entraréis vosotras y vosotros más directamente a algunos de ellos. Y luego ya, pues Alicia lo que hará será entrar ya a las formulaciones más críticas, además, con cómo se aborda esto, y esto del medio ambiente que parece que lleva muchísimos años de moda y sin embargo nunca resuelve nada. Pues bueno, pues a lo dicho, al charco directamente. Este es el charco. Este es un charco muy gordo, como podéis ver. O sea, lo que he hecho ha sido poner sobre un mapa de Huelva, que queda desaparecido prácticamente ahí a la derecha, una relación no exhaustiva de los graves problemas ambientales con los que nos podemos topar si los queremos afrontar. Claro, a la izquierda he puesto en primer lugar los grandes temas. Cambio climático, destrucción de la biodiversidad, son elementos clave aquí y en cualquier otro lugar. Son los elementos con los que nos estamos jugando la vida humana en el planeta. La continuidad de la vida humana en el planeta, que es algo realmente serio y que se traduce además en el resto de los problemas ambientales. He puesto al lado de cada uno de ellos, en el caso del cambio climático he puesto cuáles son oficialmente las políticas para afrontarlo, o sea, políticas de mitigación, menores emisiones de gases de efecto invernadero y adaptación. Llevamos desde, si no recuerdo mal, en el año 92 se hizo la cumbre de Río de Janeiro, en la que se señaló que el cambio climático era el gran problema que tenía la humanidad hacia el futuro. Y se planteó la necesidad de adoptar medidas urgentes para afrontarlo. Y sobre todo se plantearon medidas de mitigación. Sí, efectivamente de mitigación. Y se plantearon mecanismos. Es muy famoso el protocolo de Kioto, etcétera, para la mitigación, para emitir menos gases de efecto invernadero. La adaptación entonces no se planteó mucho. Se viene planteando después, porque parece, y ya es evidente después de los últimos informes del IPCC, parece evidente que no somos capaces de mitigar lo suficiente como para poder afrontar el futuro, no ya el futuro, sino el presente, en unas condiciones parecidas siquiera a las que hubiera si no nos estuviese afectando ya el cambio climático. Entonces, medidas de adaptación son las medidas que pueden permitir que en malas condiciones ya, por lo menos podamos tener condiciones dignas de supervivencia. De eso hablaremos en relación con algunos de los problemas ambientales de Huelva, pero de adaptación se habla poco, en realidad. Cuando se habla de cambio climático, todo el mundo parece ya que está de acuerdo en que hay que afrontarlo, pero nadie se pone de acuerdo en cómo afrontarlo ni en qué pasará si no lo afrontamos. Entonces, ese es quizás el primer tema gordo, que afecta a buena parte de las cosas posteriores. La destrucción de la biodiversidad es otro de los elementos en los que se entra menos, pero bueno, pues simplemente formularlo. Estamos en la 6ª gran extinción. Somos capaces de destruir más especies de las que somos capaces de conocer.
antes de llegar a conocerlas, están desapareciendo especies por la acción humana. Entonces, es un camino sin retorno desde ese punto de vista, porque también nos cambia completamente el panorama. Estamos destruyendo seres vivos con los que convivimos y estamos destruyendo recursos para nuestra propia vida. Es otro elemento fundamental en la actualidad. Y junto con eso, asociado a todo ello, va las extracciones y la pérdida de recursos. Extracciones de metales, combustibles, bueno, elementos que son utilizados como combustibles fósiles, agua, destrucción de suelo, minerales, en fin, todo esto en el que de alguna forma es un poco el reflejo sobre el mapa de lo que hemos visto anteriormente de cambio climático y destrucción de biodiversidad, pero también de la acción humana en su conjunto, llevada como si no hubiese un mañana. Ese es un poco el panorama general. Bueno, ya antes se me ha olvidado mencionar que frente a la destrucción de la biodiversidad siempre utilizamos dos elementos que son la conservación de las especies y la conservación de los espacios, que es un poco las políticas que se supone que teóricamente se tenían que plantear. Y frente a las extracciones y pérdida de recursos, pues digamos que la política suele definir eso de defensa del mundo rural, uso sostenible del territorio, en fin, ese tipo de formulaciones generales que fallan luego a la hora de concretar. He puesto debajo otra cuestión que parece política ficción, pero es real. En Huelva, ¿cuáles son las preocupaciones que se plantean a través de los medios de comunicación y a través de la clase política, por decirlo de alguna forma? Pues hemos tenido debates en los últimos años que parecen salidos de otro planeta. Propuesta de aeropuerto. Huelva necesita un aeropuerto por narices. De hecho, se han hecho dos proyectos diferentes y se ha pagado uno de ellos con dinero público, costando un pastizal, para demostrar que Huelva tenía no suficiente, sino que tenía una necesidad completa de un aeropuerto porque tenía una demanda tremenda de aeropuerto. Tenía una demanda, vamos, prácticamente las cuentas que hizo el proyecto de la Diputación es que toda la gente que va a los aeropuertos de Faro, Sevilla y Jerez, en realidad quiere venir a Huelva y por eso hace falta un aeropuerto. Ese es un ejemplo de cómo se actúa con esto. ¿Os acordáis? La gente de aquí os acordáis que hace unos años tuvimos esta polémica también con respecto a una promesa que hizo el partido que entonces dominaba en la Junta de Andalucía, de una segunda autovía a Punta Umbría, por encima de Marismas de Lodier, que fue otro elemento que se soltó así y parecía también que era totalmente necesaria una segunda autovía a Punta Umbría. En fin, que alguien lo explique, porque entonces no fueron capaces de explicarlo, salvo a la hora de formular la promesa. El AVE. ¿Cómo se puede vivir sin AVE? Parece mentira, pero el hecho de que en este país se haya planteado que el futuro de cualquier capital de provincia o incluso de cualquier población mediana o incluso de cualquier población pequeña pasa por tener AVE, pues también aparece ahora en las épocas estas de los periodos electorales o en berrea electoral realmente, que es lo que es, pues aparecen ahora también. La ampliación del puerto de Huelva. Está ampliándose continuamente y siempre hay que seguir ampliando el puerto de Huelva. No sé si conoceréis, pero desde hace unos años había otro elemento que era fundamental para el empleo y para el futuro económico de Huelva, que era hacer una pista de drones, que luego nos vamos enterando que son drones militares, ahora están de moda también, gracias a la guerra de Ucrania, precisamente en territorio de Doñana, además. O sea que era fundamental y sigue siendo fundamental. De hecho, han hecho todo el procedimiento administrativo para tener esas pistas de drones. Incluso han empezado a quitar los pinos en la pista de drones. No parece que lo tengan asegurado, pero sin embargo hacen todas las medidas para que sea posible, ¿no? Hay una historia ejemplar que sirve también para ver un poco esto. En Aljaraque se plantearon todo un polígono industrial que era fundamental para el futuro del empleo y que giraba también en torno a un acelerador de partículas para el que se hizo un pabellón en el que luego no cabía el acelerador de partículas. Entonces, eso fue muy polémico también porque de nuevo se volvía a destruir
un espacio de pinar, un espacio con valores naturales para algo que era fundamental para garantizar el futuro de Huelva. Siempre estamos hablando del futuro de Huelva en estas cosas. Las dos autovías a Badajoz, porque pobrecillos de nosotros no podemos ir a la sierra por la carretera porque no tenemos autovías. Era una publicidad que usó el PSOE en esa época, que nos machacaba en la cadena de la SER con una niña que decía que pobrecilla ella, que estaba sin poder ir a la sierra porque no había autovía, porque en ese momento el gobierno central era el del PP y no le ponían autovía. Luego cambiaron las tornas y volvieron a decir lo mismo, pero con protagonistas cambiados. Y así sigue, o sea, siguen con las dos proyectos de autopistas, de autovía a Badajoz, que son también fundamentales. Y ahora estamos asistiendo, esta misma semana hemos asistido al último capítulo de lo fundamental, que es que devolver la arena a las playas, porque como hemos construido encima de las dunas y el agua se lleva a la arena y nos ataca el jardín, pues hay que volver a echar la arena y todos los años a utilizar dinero público para echar la arena en unos sitios en los que se ha construido sobre el agua, prácticamente, o sobre la zona dunar que protege la playa y la arena, por tanto. Y además con una cuestión particular en algunos casos, no es el caso del Portil, pero sí en la Antilla, que la arena vuelve, pero vuelve fuera de época. No vuelve en Semana Santa, que es cuando falta, entonces la gente no quiere comprar o alquilar apartamentos porque lo ve sin arena. Entonces hay que traer la arena antes, aunque luego en mayo de cualquier forma estuviese allí. Es un poco el panorama de cómo se afronta desde el mundo de la política algunos de estos temas, que no son ni siquiera problemas, son problemas que se generan, se autogeneran para poder dar la respuesta electoral adecuada ante ellos, ¿no? Pero que, sin embargo, generan una situación de falsa necesidad que mueve en muchos casos a sectores de la población a reivindicar cuestiones que no tendrían ningún sentido si se pensase con cierta racionalidad. Y frente a eso, la realidad de los problemas. El mapa de Huelva. Pues tenemos desde zonas enteras, sobre todo el norte del Andévalo occidental, hacia la sierra, llenas de eucaliptos, de monocultivos, de eucaliptos, una herencia de los tiempos de la fábrica de celulosa, pero que siguen estando ahí, porque sigue siendo un negocio, en este caso ya no para ENCE, no para la fábrica de celulosa anterior, pero sí para venderlos a las fábricas de celulosas portuguesas. ¿Por qué? Porque el terreno está ahí, ya tenían los tratos hechos, resulta barato y habrá grandes trabajos universitarios además, como los hubo en sus tiempos, para hacer que ese negocio pueda funcionar bien, ¿no? Y a la par deforestación. O sea, que a la medida en que se plantan eucaliptos también se van eliminando fundamentalmente especies autóctonas de bosque mediterráneo, que son las que realmente servirían para afrontar algunos de los problemas relacionados de nuevo con el cambio climático, ¿no? En el norte he puesto, porque afecta a toda la vertiente que da hacia el Tinto, Odiel, Piedras y Guadiana, destrucción de ríos. En Huelva no hay ríos en la práctica, prácticamente. O sea, tenemos el Tinto y el Odiel, que son ríos contaminados por vertidos mineros. Tenemos algunos de los principales afluentes del Guadiana, especialmente el Chanza, que está embalsado para poder dar riego a toda la provincia. O sea, si tenemos que buscar ríos, tenemos que buscar pequeños afluentes que van a alguno de estos afluentes a su vez y que son los que mantienen algunas pequeñas poblaciones de peces. La ictiofauna onubense, que era probablemente, dicen que la parte baja del Guadiana era la de mayor biodiversidad de ictiofauna después de la del Po en el sur de Europa, pues ha desaparecido en buena parte. Todos hemos oído hablar del lince o del águila imperial y de su situación límite, pero poco oímos hablar del barbo cabecicorto o del jarabugo, que están en situación mucho más límite que el lince o el águila imperial. Nuestro lince y águila imperial
de unas aguas que ya no albergan ese tipo de vida. Huelva, bueno, luego nos podemos detener. Huelva es contaminación industrial por tierra, mar y aire. Los temas de calidad de aire son históricamente conocidos. Las balsas de fosfoyesos, llevamos no sé cuántos años oyendo hablar de ellas y viéndolas y soportando las emisiones que vienen también de esas balsas o los vertidos que se producen periódicamente desde ellas. En conjunto, la industria de Huelva ha generado problemas graves de salud ambiental y salud humana que están ahí presentes. El funcionamiento de nuestros residuos pues, ha generado problemas que han sido de conflicto social muy fuerte. El vertedero de Nerva, que ayer volvía a salir en la tele por el intento de traída de lodos desde Menorca y que sale periódicamente por cosas de estas, hay que recordar que cuando se planteó el proyecto, no solo el de Nerva, sino que plantearon 5 proyectos a la par, al final terminó saliendo en el de Nerva. En Nerva hubo 1.100, ya tengo la segunda cifra, tengo 1.140, creo que fueron manifestaciones en contra del vertedero, que fueron muchas de ellas paradas a base de antidisturbios de los especiales y con un costo humano tremendo para la gente de Nerva, que terminó perdiendo población en grandísima cantidad después de aquel conflicto que permanece hoy todavía. Y luego tenemos algo menos conocido y que es más generalizado a todo el país, que es la situación de las basuras domésticas, que a pesar que desde junio del año 2022 legalmente todas las poblaciones superiores a 20.000 habitantes de todo el país deberían de estar recogiendo por separado la fracción orgánica o los biorresiduos, que se llaman ahora, para su compostaje. Prácticamente en muy pocas ciudades se ha puesto eso en marcha y en Huelva ninguna. Aquí no hay recogida selectiva, esto que se suele llamar, aquí reciclamos. Primero, nunca reciclamos, al menos salvo que lo hagas en casa con la fracción orgánica, no reciclas, lo que haces es separar para reciclar, para favorecer el reciclaje, pero en realidad no estamos separando aquellas fracciones que parte de las mafias de la basura utilizan, especialmente Coembes, que patrocina muchísimas cosas, hace mucho lavado verde, que lo que hace es recoger los plásticos que ellos mismos generan, porque Coembes, aunque se sepa poco, es Coca-Cola, Mercadona, etc. Son las mismas empresas que echan el plástico a nuestras casas las que luego cobran primero cobran tasas por todo el recorrido que hacen y luego además pagan con eso a los ayuntamientos para volver a recoger el plástico que no es reciclado en su mayor parte, porque buena parte de esos plásticos son tan variados que muy pocos de ellos se pueden reciclar de verdad. Entonces, bueno, ¿eso qué genera? Pues que la planta de compostaje de Villarrasa, que es en Huelva la única que tenemos ahora, si hay tiempo os contaré la historia de la otra planta de reciclaje, de compostaje de Tarsis, que nunca llegó a andar. Bueno, anduvo algo, una parte de ella que salió andando. Pero vamos, la que queda es la de Villarrasa y la de Villarrasa no es capaz de generar un compost de calidad porque no le llega la fracción orgánica por separado y lo que tiene al lado es un enorme vertedero. Un enorme vertedero en el que va prácticamente todo lo que va en nuestro contenedor marrón o verde, depende del color en cada pueblo, pues lo que va allí junto y sale de allí junto al vertedero. Completo el panorama que os he puesto ahí. La destrucción del litoral es una cosa, el litoral onubense era una joya desde muchos puntos de vista, incluido el paisajístico. Ha sido destruido en su primera línea en buena parte, fundamentalmente por toda la actividad especulativa inmobiliaria que se ha ido produciendo a lo largo de muchos periodos, ¿no? Pero quizás la más brutal fue en los años 80-90, pero se había iniciado mucho antes, con la Ley de Centros de Interés Turístico de Manuel Fraga Iribarne, allá por el año 63 o 64. Producto de aquello son Matalascañas, Isla Canela,
En fin, hay unos cuantos proyectos que se generaron entonces, aunque se hayan ido completando después. Eso es lo que luego nos hace afrontar problemas como el de la pérdida de las playas. ¿Por qué se pierden las playas? Pues porque se ha construido sobre las dunas y porque a su vez la destrucción de los ríos con embalses lo que hace es que no lleguen los sedimentos que alimentan de forma natural las playas. Entonces alguien formulaba el otro día, ante la administración del Portil, diciendo queremos soluciones para siempre. Decía, pues la solución para siempre es tirar abajo las presas y quitar los edificios de la primera línea de dunas. No hay ninguna otra solución para siempre, en este caso. Quizá esa solución para siempre la vaya generando a su vez el cambio climático y la subida del nivel del mar. Pero de momento no tenemos otra. En el caso de Huelva, esto sí va mejorando algo. Hasta hace un año prácticamente, otro de los grandes problemas ha sido el vertido de aguas residuales. Lo mismo que se hace con las basuras domésticas, se hace con las aguas residuales también. No ha habido buenas infraestructuras o no funcionaban debidamente para el tratamiento y depuración de aguas residuales, y eso especialmente en la costa ha generado vertido de aguas residuales que además se disimula mucho porque se usan emisarios submarinos. Y el Atlántico es verdad que tiene un poder de dilución grande y entonces la calidad de las aguas de baño no se resiente demasiado. Y si nos vamos ya dentro del mar, pues tenemos los problemas derivados de la sobrepesca y la pérdida de recursos pesqueros, que es cada vez más evidente. Hay menos cantidad de las especies objetivo y cuando alguna especie objetivo ya llega a tocar fondo, se pasa a otra, hasta agotarla. Y los tiempos de agotamiento de las especies objetivo son cada vez menores. He dejado para el final Doñana, que es más conocido por toda la gente, pero vamos, de los problemas de robo de agua y contaminación de las aguas en Doñana, hasta los problemas de deforestación en el entorno, precisamente para poder montar agricultura intensiva, robando agua, los problemas con las empresas de extracción de gas o las que pretenden pasar tuberías de gas a través de Doñana, los problemas con las minas en las cabeceras del Guadiamar, en el caso, bueno, la conocida es la Andacollo, pero sabéis que Andacollo pretende volver a abrirse y la Junta de Andalucía ha vuelto a prometer que la va a abrir. Los problemas de los dragados en el Guadalquivir para que el puerto de Sevilla pueda acoger mejor cruceros, en fin. Solo formulado así del tirón, ahí tenéis un listado para poder elegir, ¿no? Bien, frente a eso, y especialmente frente a los dos problemas generales de crisis ambiental, crisis climática o cambio climático y biodiversidad, pues me he permitido poneros únicamente el primer mandamiento de un decálogo de Michel Luby, que es un sociólogo, filósofo franco-brasileño, ya muy veterano, tiene 84 años, que pues bueno, lo ha querido hacer un poco en plan, los 10 mandamientos, pues lo ha hecho ese decálogo también en un ecodecálogo. Michel Luby fue uno de los dos redactores del Manifiesto Ecosocialista, que hace 30 años prácticamente fue quizás la primera formulación de cómo afrontar desde la sociedad los temas de crisis ambiental global. Y dice, te tomarás en serio la crisis ecológica. No es un problema entre muchos otros, es la cuestión política, económica, social y moral más importante del siglo XXI. Una cuestión de vida o muerte. Nuestra casa común está en llamas, no hay más tiempo que perder. ¿Tienes otras preocupaciones? ¿Te preocupa con razón el precio de la gasolina y el gas? ¿Te preocupa erróneamente el gran número de árabes, negros, gitanos, judíos, mexicanos o gays en tu país? Tienes que cambiar de preocupación. La crisis climática es mucho más grave, mucho más grave, mucho más grave, infinitamente más grave. Se trata de tu supervivencia y la de tus hijos y nietos. ¿Cómo se responde ante eso, o qué estamos afrontando, de qué forma estamos afrontando esa situación desde el mundo de la educación? Pues me he encontrado con este trabajo de investigación que se publicó en la Enseñanza de las Ciencias, que, bueno, es un trabajo que han hecho unos investigadores españoles sobre cómo se está afrontando los temas, sobre todo los temas relacionados con cambio climático en la enseñanza secundaria de nuestro país.
bueno, os he puesto el titular del trabajo, pero de alguna forma hay un resumen que salió en un artículo del Confidencial en el que he subrayado yo, no los subrayados son míos, no del Confidencial, algunas de las cuestiones que aparecen. Dice, los alumnos de primer bachillerato tienen conocimiento limitado y distorsionado del cambio climático, no acorde con la gravedad de la emergencia climática que vivimos. La enseñanza de la ciencia en secundaria no está dando los resultados esperados. Los alumnos tienen un problema de comprensión y confunden el cambio climático con el efecto invernadero con la capa de ozono. También tienen desconocimientos a acciones como el cambio climático y el cáncer de piel, la relación entre terremotos, tsunamis y cambio climático, etc. Los autores de esta investigación reclaman un giro pedagógico y didáctico urgente en la enseñanza de las ciencias y la educación ambiental, en el que haya prácticas docentes que cultiven la relevancia y la significación personal en el alumnado para identificar las responsabilidades personales y colectivas de sus causas. Es lo que nos contaba antes Michel Lobby, de la gravedad, la importancia y la urgencia de actuar, no se corresponde con lo que se está trabajando, o al menos con los resultados que se están teniendo ahora mismo en la educación reglada. Y esa es una primera constatación que simplemente os la lanzo para que la tengáis en cuenta. Voy a volver de nuevo al asunto este. Como os he hecho el recorrido antes, voy a hacer primero una clasificación para ver cómo podemos abordar estas cuestiones desde el aula. De las cuestiones que he citado ahí arriba, le he llamado lecciones tardías, porque alguna gente hemos peleado en todos esos temas, desde los años 80 prácticamente, y hemos perdido. Son batallas perdidas. Cuando se pierde una batalla de estas, tienes el vertedero en Nerva, lo tienes. Bien, has perdido la batalla, pero no solo hemos perdido la batalla, tenemos un mal legado para el futuro, porque ahora no hay solución. Ahora sí que no hay solución. Porque ¿qué haces con el vertedero de Nerva? Evidentemente, primero cerrarlo. Pero una vez cerrado, y queda. Porque además cualquier otra solución planteable es peor. Moverlo, etc. No sabemos qué hacer luego. Las balsas de fosfoyesos. Ahora ya se acabó el vertido, ya no hay más vertido, pero ahí están, y están vivas. Siguen soltando elementos contaminantes tanto al agua como al aire, aparte de contaminar la tierra sobre la que están. ¿Qué podemos hacer con eso? No hay soluciones buenas tampoco. Hay, en todo caso, soluciones que podamos prever, pensar al menos que no estorben lo que se pueda hacer en el futuro, pero no hay soluciones buenas. Evidentemente, las que se plantean desde la administración o desde las empresas son todavía peores, porque lo que pretenden es perpetuar el problema. La urbanización del litoral, ¿qué remedio tiene? Pues como no lo ponga el mar, muy difícil tampoco, porque no es ahora socialmente aceptable hacer lo que habría que hacer, que es limpiar las playas y las dunas de edificios. Entonces, ¿qué te queda? Pues ahí tenemos el problema. La salud ambiental y humana destruida en la red de Huelva, los efectos de la contaminación y de los problemas de calidad de aire perduran en algunos casos sobre personas que nacieron con ellos y en otros casos, en algunos elementos bioacumulables, pueden pasar a las siguientes generaciones. Eso tiene muy mala solución también. Entonces, en eso que he puesto en negro son batallas en las que hemos estado, le he llamado lecciones tardías, porque son tardías, y malos legados para el presente y el futuro. Sobre esos, realmente en el ámbito del aula se puede debatir mucho, se puede debatir o hablar en función de eso, de que son lecciones tardías, pero no son motivos de conflictividad social, lo fueron. En su día, cuando peleábamos contra las urbanizaciones, por delante se nos ponía el empleo y se nos echaban encima a parte de la población y a los sindicatos, a la gente que cuestionamos ese modelo de urbanización o de destrucción del litoral. Ahora ya parece que ya realmente no hay mucho espacio ya para seguir haciendo canalladas de estas. Pero entonces no es ese el lío. El vertedero de Nerva, socialmente, el alcalde de Nerva ahora, que es del Partido Socialista Obrero Español, está en contra o quiere que se cierre el vertedero de Nerva. El vertedero de Nerva lo construyó
el Partido Socialista Obrero Español, desde el Ayuntamiento, desde la Junta de Andalucía y desde la empresa Abengoa, que fue la que impulsó el vertedero para mayor gloria del partido. Ahora ya, digamos que hay un cierto consenso social, no hay conflictividad social en torno a eso, no hay gente que se queje porque se cierre, el problema es que queda ahí, ¿no? Y así con estas cosas, eso podría ser discutible en algunos temas. ¿Qué conflictos actuales son se deben de abordar en la escuela? El agua es quizás el elemento central ahora mismo en la provincia de Huelva, porque la expansión de la agricultura industrial se basa en una ficción, que es que hay agua para todo aquello que se quiera cultivar. Y se está poniendo en cultivo desde miles de hectáreas de olivar en regadío, de olivar en espaldera, hasta cítricos. Ha sido una barbaridad. Ahora aguacates, para tener una fruta que es la mayor consumidora de agua por árbol. La fresa, en fin, todo lo que ya conocemos de antes, pero el actual plan hidrológico que está en fase de aprobación del Tinto y el Piedras habla de 40.000 nuevas hectáreas en regadío. Y se quedan cortos, nos tememos. O sea que buena parte de esas hectáreas ya están puestas en marcha, aún sin planificar. Y de forma ilegal, como lo reconocen ellos mismos. No saben ni lo que se ha puesto en marcha de forma ilegal, los regadíos que se han puesto en marcha de forma ilegal. Y están vendiendo una ficción, que podrán dar agua a todo eso con, por ejemplo, con la presa de Alcolea. O sea, una presa de agua ácida en la conjunción de los cauces del río Odiel y del Oraque, a cada cual más ácido en ese punto. El Oraque especialmente, pero además a la par que se abren nuevas minas que vuelven a aportar nuevos vertidos a la misma zona y que por lo tanto van a hacer que ese agua sea imposible de usar en la agricultura. Pero ese agua sirve para dar concesiones ahora para nuevos regadíos. Sobre el papel funciona. Ese es el problema. Y ese debate es un debate complicado en la escuela. Muy complicado, porque efectivamente muchísima gente vive no tanto de ese tipo de agricultura industrial directamente, porque para eso nos traemos gente de Marruecos o de Honduras ahora últimamente, para tenerlos en condiciones de esclavitud y poder explotarlos debidamente, pero sí alrededor de eso existe toda una industria de transporte, de capataz, que sí que es autóctona y que vive de eso y vive relativamente bien. Entonces, claro, en la escuela os vais a encontrar con gente que efectivamente va a defender que esa es la riqueza. Y es un debate complicado. Luego ya, si acaso, podemos entrar en ello. Recursos minerales. Aquí se abrió la mina de Tarsis, se abrió Aguas Teñidas y hay ahora mismo sobre la mesa pues una docena de proyectos de nuevas minas extractivas. Algunos de ellos, con el caso de la Sierra en Cortegana, con un nivel de resistencia muy grande por parte de la población, otros porque están alejados de las poblaciones, como en el caso de Valverde, con igual menos lío, pero en conjunto todos ellos suponen perpetuar el problema de la contaminación de los ríos, agravar la destrucción del suelo y generar además una situación en la que, sin futuro. Río Tinto, si os acordáis, cuando cerró el anterior periodo, se quedó absolutamente sin nada. No hay nada, no hay tejido productivo que quede después de una mina. Solo de nuevo la esperanza o la reivindicación de volver a abrir. Entonces es una situación que también hay que abordarla, pero que es difícil abordarla precisamente porque, claro, cuando se abre el Río Tinto se generan 800 puestos de trabajo. Y se genera movimiento de dinero alrededor y todo lo que eso trae, ¿no? En biodiversidad, vamos, solo paso por encima por una cuestión significativa. La Junta de Andalucía está metiendo en el aula la promoción de la caza como actividad sostenible, os lo pongo ahí. O sea, es un elemento directamente negativo para muchísimas especies es pegarles un tiro. Es el más directo de todos. Y tenemos una administración que en la educación lo promociona. Otro debate complicado, porque efectivamente además hay una cierta cultura que ya no es real, pero que enlaza un poco con la cultura de la caza anterior, ¿no? Ahora realmente la caza en Huelva se ha convertido especialmente en un negocio de caza mayor
que va dirigido no a los del lugar, sino fundamentalmente a los ejecutivos que les gusta llevarse trofeos. Pero alrededor de eso también hay, de nuevo, algo de empleo, etcétera, y sobre todo enlaza con esa cultura anterior de que gracias a la caza se mantienen los equilibrios en el medio natural, cosa que no era verdad ni antes ni ahora, pero que además ahora ni siquiera se corresponde con lo que se hace. Y por último os planteo quizás el debate es un debate más complicado para el aula, pero en secundaria yo creo que sí que es planteable perfectamente, que es, ¿se puede seguir creciendo de forma ilimitada? ¿Podemos seguir siendo más gente, consumiendo cada uno más, como hacemos ahora, teniendo más coches, consumiendo más combustibles fósiles? En fin, esa carrera loca que es el capitalismo, porque el capitalismo es fundamentalmente crecimiento, ¿se puede mantener? Pues es un debate frente al que hay que oponer una cuestión también complicada, que es decir, habrá que vivir con menos, porque no vamos a tener de todo eso que hemos tenido hasta ahora. Habrá que vivir con menos, y vivir con menos es difícil. Si vivir con menos se plantea de forma traumática, de forma impositiva, autoritaria, lo que genera es una situación de enfrentamiento en el que al final lo que valen son las armas. Pero no se puede seguir viviendo como hasta ahora indefinidamente. De hecho, ya sabemos que ni siquiera se puede estar viviendo como hasta ahora mismo. Si no es a costa de otra gente, quizás en otros lugares y aquí también. Entonces ahí os dejo formulados parte de los problemas y luego ya una cuestión que si da tiempo traeremos, pero os dejo un reto ahí. Yo creo que hay una frase del estudio de esta investigación que he citado antes que me llamó la atención, que es que los centros educativos deberían ser modelos que la sociedad debería seguir y no lo son. No lo son con respecto a eficiencia energética en el centro, no lo son en cuanto a gestión de residuos ni de creación comunitaria. Y eso quiere decir que el problema, que la educación ambiental escolar no se puede limitar al aula. Eso exige actuar también con respecto a los propios centros. Y eso, para la gente que sois sindicalistas, es una acción sindical también. Y es una acción sindical que de momento brilla por su ausencia en muchísimos casos. En fin, ahí lo dejo. Bien, a continuación paso a presentarles a la siguiente ponente de la tarde. Se trata de Alicia de Navascués Fernández Victorio, arquitecta y urbanista. Ella ejerce como profesional libre desde hace 35 años, fundamentalmente en proyectos promovidos por la Administración, tales como viviendas sociales, ayuntamientos, edificios docentes, ya sea en colegios, institutos, e incluso en los pabellones de esta misma Facultad de Humanidades situadas en el campus del Carmen, donde nos encontramos. También ha colaborado en diferentes iniciativas de restauración del patrimonio histórico. Nuestra invitada cree firmemente en la función social de la arquitectura y es una persona comprometida, en la medida de sus posibilidades, con las causas que contribuyen a transformar la sociedad para lograr que ésta sea más amable, más justa, más responsable e inclusiva, y que a la vez garantice la igualdad de oportunidades para todas las personas. Además, Alicia de Navascués es una persona muy preocupada con los problemas de índole medioambiental que hoy nos ocupan y por eso les pido una especial atención y un aplauso para escuchar sus palabras. Bienvenida. Sí. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a la organización por invitarme a esta jornada. Yo creo firmemente en la educación pública, igual que creo en la sanidad pública, igual que creo en todos los servicios públicos, porque todos los servicios públicos de atención a la dependencia y demás necesidades del ser humano, si se aborda desde el Estado, es la única forma de garantizar la igualdad de oportunidades. Entonces, estoy plenamente convencida esta tarde aquí para decir lo que voy a comentar. Bueno, sin duda tenéis una profesión maravillosa, una profesión que es importantísima para esta sociedad
Y para mí, sinceramente, uno de los principales retos es ser capaces de contribuir a que esta sociedad sea una sociedad conformada por personas responsables, por personas sensibles, por personas comprometidas con lo que les rodea y solidarias y, por supuesto, con espíritu crítico. Lo que yo voy a contar esta tarde aquí, lo mismo que lo que ha contado Iñaki, se puede compartir o no, ¿de acuerdo? Pero lo que estamos aquí, Iñaki y yo, es para ver si somos capaces de hacer reflexionar sobre lo que nos rodea y que las personas se generen su propia opinión. Que no nos creamos lo que nos cuenta los medios de comunicación, que están absolutamente manipulados, y hay que decirlo, hay pocos medios de comunicación que no estén instrumentalizados al servicio del poder. Que no se fíen de lo que dicen las redes sociales o, bueno, en fin, fuentes que cada vez van contaminando y nos van aportando información, pero nos impide conocer realmente los hechos, las circunstancias y podernos formar nuestra propia opinión. Y para eso estoy aquí, para que forméis vuestra propia opinión. En fin, traigo estas imágenes para recordar un poco de dónde venimos y por qué estamos donde estamos. En nuestra cultura, en donde nos encontramos ahora mismo, aquí en la Europa occidental, venimos de una tradición cultural con un origen religioso, que por supuesto no lo voy a defender, pero sí lo voy a poner como ejemplo. Venimos de una concepción teocéntrica del universo, en el que un Dios creador que crea todas las cosas, entre ellas los hombres y las mujeres, bueno, pues los hombres y las mujeres forman parte de esa creación universal y los hombres y las mujeres no son más que otros más de los seres vivos que pueblan la Tierra. Llegamos al Renacimiento y en el Renacimiento cambia ese enfoque radicalmente. Pasamos de un concepto teocentrista a un concepto androcéntrico. Y digo androcéntrico porque está basada en el hombre, en el varón y no en la mujer. El hombre se convierte en el centro de todas las cosas, en el centro del universo. Entonces el hombre es el que se cree con derecho a gobernar este planeta y a moldearlo y a adecuarlo a sus necesidades y a sus apetencias. Y de esos polvos, estos lodos. Esa soberbia, esa prepotencia que, en mi opinión, ha tenido el ser humano, y digo el varón porque hasta ahora pocas mujeres hemos tenido ocasión de formar parte de esos grupos de poder, ya poco a poco nos vamos incorporando y no es que lo hagamos mejor. Hasta ahora no habíamos tenido ocasión de hacerlo, ahora vamos haciéndolo, algunas mejor y otras peor. Bueno, hace unos años hemos tenido ocasión de recibir un buen palo, una buena cura de humildad que ha sido el COVID. Yo no creía nunca que fuéramos a ver imágenes como estas que tenemos aquí, ¿no? De ciudades completamente vacías, salidas de películas, ¿no? 2 años con el ser humano cohibido, maltratado, atemorizado por una pandemia, pues ha dado lugar a que la naturaleza diga, aquí estoy yo, a recordar el poder que en tiempos tuvo y a ocupar el lugar que se ha erigido como entorno natural del ser humano, que mayoritariamente es la ciudad. Más cerca del 80% de los habitantes del planeta vivimos en entornos urbanos, ¿vale? Y es básicamente a lo que más me voy a referir, porque ya Iñaki ha hablado de los problemas en medios rurales que lamentablemente sufren las consecuencias de la vida en la ciudad del 80% del planeta. Bueno, estamos en un entorno docente y en la docencia es muy importante el lenguaje. Me alejo, ¿verdad? Para que no chille. El lenguaje es una herramienta básica en la educación, ya sea el lenguaje matemático, el lenguaje, la literatura, el habla y demás. Bueno, pues yo traigo aquí el tema del neolenguaje, relacionados con el tema que estamos abordando hoy, que es el medio ambiente. La cantidad de expresiones, de palabras, de conceptos que han surgido, que van vinculados al medio ambiente, que tienen la mayoría de las veces un significado y un concepto importantísimo y, por supuesto, proactivo hacia el medio ambiente, pero que en la realidad se están utilizando sin convicción y como meras frases hechas, como meras discursos impostados. Son conceptos como el de la sostenibilidad, que como bien sabéis es consumir los recursos que necesitamos sin agotar y comprometer los recursos que van a necesitar generaciones venideras, cambio climático, objetivos de desarrollo sostenible, objetivos 2030, bienestar social, que salen en múltiples proyectos y discursos políticos y sociales, las Smart City, que a mí me gusta más hablar en español, ciudad inteligente, tenemos el concepto en nuestra lengua,
que la relega casi todo a las tecnologías, cuando la principal inteligencia debiera ser la del ser humano, economía circular, economía verde y azul, ciudad amable, ciudad verde, estos conceptos que ahora mismo están de moda, infraestructuras verdes y azules, que ya explicaré un poco más adelante qué es, hidrógeno verde, hidrógeno gris, transparencia, participación, las R's de reducir, reciclar, recuperar, reparar, restaurar, y luego el triple concepto de crecimiento, desarrollo y progreso. Y la palabra progreso la termino yo con interrogante. ¿Crecimiento y desarrollo es progreso? Ya Iñaki ha comentado algo. Todo este neolenguaje está continuamente utilizándose en nuestros debates actuales, sociales y políticos sobre medio ambiente y, por supuesto, van acompañados de documentos estratégicos, planes, programas, proyectos financiados, mayoría de ellos con fondos extranjeros, con fondos europeos, y así en el caso de Huelva. Hablamos de Huelva, pero podríamos hablar de cualquier otra ciudad y cualquier otra provincia de Andalucía y de España, pues tenemos los planes de movilidad urbana sostenible, las agendas urbanas, los planes municipales de infraestructuras verdes y azules, los planes para ciudades inteligentes, etcétera. Todas estas planificaciones que parece que, en teoría, iríamos avanzando en el buen camino, pero que yo pongo en crisis porque creo que la mayoría de las veces son discursos impostados que no se creen, que no se tienen con convicción. Antes de continuar, vuelvo a insistir, estamos hablando sobre todo del entorno urbano. Quiero reivindicar la figura de una mujer que se llamaba Jane Butner, más conocida como Jane Jacobs, pero Jacobs es el apellido del marido y me vais a permitir que le llame como se llamaba ella, Jane Butner. Ella no era una arquitecta urbanista, pero se dedicaba a emitir teorías sobre el urbanismo. Ella, en los años 60, fundamentalmente del pasado siglo XX, estaba casada con un arquitecto, pero ella se dedicaba a analizar cómo era la vida en la ciudad y veía que los grandes planificadores de la ciudad de la época, todos hombres, estaban contribuyendo a hacer unas ciudades cada vez más inhóspitas, más frías y que no servían, y ajenas a los cuidados. Jane Butner utilizaba un lenguaje que actualmente es completamente contemporáneo. Ahora estamos hablando de las ciudades amables, de las ciudades pensadas para los cuidados, teniendo en cuenta las necesidades de las mujeres, que hasta ahora no se habían tenido en cuenta. Ciudades en las que pudieran andar los niños y las niñas solos por la calle, las personas mayores, que si una mujer cuidadora, normalmente eran las cuidadoras, tenía que ir a hacer algún recado, pudiera dejar a su persona dependiente al cargo de un vecino o vecina. Ciudades que se reconocían a sí mismas, que tenían la tienda de barrio donde podían comprar, el médico, la médica, la asistencia, la educación, todo en el barrio. Bueno, pues ese sistema de barrios, estamos hablando de la ciudad de Nueva York, estaba amenazada por unos planes urbanísticos que pretendían meter grandes ejes de carretera para tráfico rodado y destruir esa estructura de barrios heredada. Jane Butner se enfrentó a todos estos planteamientos e hizo muchas publicaciones, libros y demás, y sus teorías siguen absolutamente vigentes hoy en día. Bueno, entre ese conjunto de palabras o palabras que hemos hablado antes, y ahora voy a insistir en esa idea de que hay conceptos que en teoría son positivos para avanzar hacia un entorno medioambiental más responsable, pero que en la realidad las políticas se limitan a utilizarlas como papel mojado. Uno de los conceptos es el de la economía circular, que lo estaremos oyendo actualmente mucho. La economía circular se enfrenta al modelo tradicional de la economía lineal, que es producir, consumir y tirar. La economía circular pretende producir, consumir y lo que sobra vuelve a convertirse en un recurso para volver a consumir, etc. Tender al residuo cero. ¿Vale? Eso que en teoría parece una idea muy buena. Bueno, pues empiezo por este concepto, podía haber empezado por cualquier otro de la lista anterior, porque esto también es un tema de actualidad completamente ahora y a mí me parece una desvergüenza. Es un tema que se está dando ahora mismo en las aulas de la provincia de Huelva. Y es que se han inventado una heroína que le llaman Copper Girl, se la ha inventado la Fundación Atlantic Copper, para meter en los colegios, en los centros docentes, el concepto de economía circular. ¿Vale? Entonces, estas son unas imágenes de una persona, una mujer disfrazada de esta heroína que viene a vender las bondades de la economía circular. Esto, ¿no lo conocíais?
pues está en los medios de comunicación y seguramente conoceréis, va a haber, creo que va a ir a 8 o 9 centros docentes de la provincia de Huelva, ¿vale? Esta chica, Copper Girl, resulta que se fabrica, se inventa en la Fundación Atlantes Copper, que es un emporio económico donde nada más que hay hombres. Aquí veis unas imágenes de foros donde se reúne la IQB, como sabéis, es la Asociación de Industria Química Básica de Huelva, o la foto superior, que son asambleas de las fundaciones de las entidades bancarias, todo lleno de hombres. El ámbito del poder actualmente, el ámbito del poder económico, actualmente en nuestro país, en gran parte del planeta, está en manos de hombres. Bueno, pues esta idea surge en un ámbito básicamente masculino, y a mí me toca especialmente las narices que se inventen a una chica para meterle un rollo que es un adoctrinamiento. Esto sí es adoctrinamiento en los colegios públicos. También va a alguno privado, pero ojo que va a los públicos, ¿vale? Yo no entiendo cómo los padres y las madres están permitiendo que venga una empresa que tiene 2 sentencias por contaminar, esté metiendo en la cabeza a los niños y a las niñas la idea de la economía circular. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque Atlantes Copper pretende montar en Huelva, en la avenida Francisco Montenegro, una nueva industria que va a traerse todos los electrodomésticos que sobran en el planeta, o por lo menos en nuestro entorno próximo, para reutilizar minerales preciados. Los minerales cada vez son más son necesarios para todos estos aparatos que estamos utilizando, ¿vale? Entonces, bueno, va a montar una planta que la llama de economía circular, va a traerse toda la basura electrónica, electrodoméstico del planeta o de lo que pueda para sacar determinados metales. Y para ello va a montar unas chimeneas de 25 y 75 metros de altura a pocos cientos de metros de la zona urbana de Huelva. Entonces, aquí veis unos planos que ha hecho Mesa de la Ría, la Asociación Mesa de la Ría, que ha presentado alegaciones a este proyecto. Y estos son estafas y engaños, porque el plano de la derecha, veis aquí que está representado, este es el estudio de impacto en la salud que se tiene que hacer en cualquier proyecto de este tipo, y se tiene que marcar con circunferencias dónde va a estar instalada la fábrica, el radio de 1000 metros, para ver qué población se ve afectada. Pues para que veáis, esto que está aquí marcado es el nuevo ensanche sur de Huelva, ¿vale? Que solamente tiene un edificio con 47 habitantes, pero que su previsión es de tener varios miles de habitantes, porque tiene un montón de viviendas previstas que todavía no están construidas. Pues en este estudio de impacto en la salud se dice que solo se va a afectar a 47 personas, ¿vale? Con esas chimeneas de 25 y 75 metros. Y un colegio que ya está construido. Y un colegio que está al lado, exactamente, el colegio nuevo, exactamente. Bueno, pues para que veáis cómo estos discursos impostados, que además son mentirosos. Vamos a otro neolenguaje y otro engaño, el proyecto del que ya ha hablado Iñaki, otro caso que es el de las balsas de fosfoyesos. El proyecto con el que la empresa contaminante, condenada por contaminante, Fertiberia, para solucionar el tema de las balsas de fosfoyesos, le pone el nombre Proyecto Restore 2030, Restore de restaurar. ¿Qué es lo que pretende hacer? Echar una pequeña capita de tierra encima de toneladas de residuos perjudiciales, que no solamente son fosfoyesos, ahí se ha vertido de todo, que tiene toda clase de materiales contaminantes para la salud. Bueno, pues la solución que proponen es una capita de 20 o 30 centímetros encima. Para que os hagáis una idea, y las personas que nos puedan estar viendo que no conozcan Huelva, pues las balsas de fosfoyesos son unas colinas artificiales de hasta 30 metros de altura llenas de fosfoyesos. Ahí veis la proximidad de la zona residencial, de zonas de barrios populares que reciben a través del aire todos los fosfoyesos que se lleva el viento, como ha dicho Iñaki. A través del agua pasan al río Tinto y a través de las grietas y también al subsuelo, ¿vale? O sea que es por eso contaminación cielo, tierra, por todos lados. Bueno, esta es la propuesta que dice la empresa, que va a dejarnos este parque tan bonito que le llama Restore, ¿vale? Lo cubre de tierra, lo pone aquí vegetal, ¿vale?
Y esta es la página web de la empresa que dice Juntos hacia una Huelva más sostenible, utilizando estas terminologías, estos vocablos completamente vacíos de contenido, ¿vale? Por supuesto, los empleos que va a generar esta historia. Este proyecto consiste en la clausura de un vertedero, exactamente igual que el de Nerva, ¿vale? Es la clausura de un vertedero que durará la clausura 10 años y luego, según la legislación estatal, tiene que estar otros 30 en vigilancia, porque lo que hay abajo es una bomba. Durante 30 años. Luego, al menos durante 40 años, nadie se podrá acercar a eso. Esto era una marisma. La marisma se inunda, ¿verdad? Está por debajo del nivel del mar. Esto no se va a inundar jamás, porque está a 30 metros de altura, más alto que las viviendas que están al lado. Luego, ¿por qué le llaman restore? Nos están engañando. Con las palabras nos están engañando. Nos engañan incluso los políticos, incluso el alcalde, y lo digo claramente. Yo he representado a uno de los colectivos en los que estoy, en Huelva Te Mira, en la mesa de participación de los fosfoyesos, y la última reunión fue un paripé. Y antes de terminar la reunión, el alcalde salió a dar unas declaraciones diciendo que el proyecto de Fertiberia había recibido la bendición de los científicos de la Universidad de Huelva, de un equipo de científicos, le llaman comité de expertos, yo prefiero llamarles especialistas, que llevan analizando las balsas de fosfoyesos desde hace varias décadas y que han hecho un informe para la mesa de participación de los fosfoyesos. Ese informe, que ya se ha hecho público, dice claramente que tiene varias facetas, varias partes, unas dedicadas a la parte de salud, otra parte a la parte ecológica, otra a la parte estructural, otra parte a la parte de filtraciones al agua, al aire, etcétera. Yo soy arquitecta y yo he leído todas, pero me quedo con la que tiene que ver con la estructura, porque eso lo entiendo perfectamente lo que dice. Y lo que dice es que esas balsas se hunden, cosa que yo podía comprender. La marisma es un terreno que no aguanta nada y le estamos poniendo encima 30 metros de altura de tener. Eso se está hundiendo y no se va a dejar de hundir jamás. Está sometiendo la marisma a un riesgo que se llama licuefacción, que es el fenómeno cuando buscáis coquinas en la arena, metéis el pie, lo movéis y el pie se va para adentro, pierde resistencia, ¿verdad? Pues eso es lo mismo, la licuefacción, se pierde resistencia a la marisma y esto se cae. Y no se cae así, se cae así, se cae así, se abre, o sea, es una bomba de relojería que ya se está produciendo y que además se la dejamos en herencia a nuestras generaciones futuras, con el riesgo que además le ponemos una pequeña capita de arena superior. Bueno, el alcalde dice que los científicos dicen que esto funciona y los científicos han dicho claramente que esto no funciona. Los científicos lo único que han dicho es que esto hay que meterle mano ya, porque es una bomba, que hay que taparlo para que no salga volando los fosfoyesos, que se está metiendo el arsénico en las uñas de la gente que vive cerca, pero en absoluto están diciendo que ese proyecto vale. Bueno. Reacción a esto clarísima, reacción de la sociedad que no se lo cree, que ya afortunadamente la sociedad onubense es una sociedad bien formada, con información y con conocimientos, y dice que esto es mentira. Esto es un movimiento que hay, una plataforma, no al proyecto de Fertiberia, en el cual estamos involucradas muchísimos colectivos, Ecologistas de Nación, Huelva Te Mira, muchísima gente, decenas y decenas de colectivos. No nos creemos estas mentiras y estos lenguajes impostados. Aquí tenemos una imagen de las manifestaciones que se están haciendo anualmente. La imagen grande es la manifestación de esta última convocatoria, que fue en noviembre-diciembre, suelen ser noviembre-diciembre. Y la imagen en pequeñito es la imagen de 2015 en la que veis ahí, para quien no lo conozca, este es el alcalde de Huelva. En 2015 estaba diciendo no al proyecto de Fertiberia y en 2022 le dijo que sí. Este de aquí. Bueno, esto es un tema muy importante, el tema de las infraestructuras verdes y azules frente al modelo de infraestructuras grises. Aquí en un esquema os explico. Las infraestructuras grises en una ciudad son el conjunto de forma de hacer la ciudad tradicional, que es con edificios que son de ladrillo, hormigón, cristal y acero, que se calientan, que se recalientan, que emiten calor, que en su propia producción también generan contaminación del aire, que elevan las temperaturas. Las zonas de acera y de calzada pavimentadas, sin terreno terrizo, o sea, metiéndole asfalto, adoquines y demás, o sea, todos los elementos que están la ciudad muy construida con hormigón, cemento, ladrillo, todo esto son infraestructuras grises. Cuando hay que contener un terreno,
pues también metiéndole un elemento de hormigón en vez de un elemento vegetal. ¿Qué es lo que pasa con estos temas? Bueno, pues que aparte de que se recalientan y que la ciudad eleva la temperatura, cuando cae el agua de la lluvia, el agua, en vez de meterse y filtrarse al terreno, con lo cual se podrían alimentar el subsuelo, va por las escorrentías, resbala por superficie, se mete en las canalizaciones, en los sistemas de alcantarillado. Del sistema de alcantarillado vamos a canales que normalmente también suelen ser elementos de hormigón y con esto nos vamos al mar. Es decir, no solamente estamos recalentando la ciudad por los propios elementos muy construidos con mucha inercia térmica, que son los elementos de pavimentos y edificios, sino que además el agua se convierte en un elemento absolutamente inútil. Estas son las infraestructuras grises. Hablamos de infraestructuras verdes y azules en la ciudad cuando rompemos este sistema y al revés, empezamos a meter árboles, vegetación por todos lados, porque la vegetación es fundamental para contrarrestar los efectos de las emisiones de CO2. Además, bajan la temperatura dentro de la ciudad y eso está comprobado con estudios. Las calles con árboles tienen 2 o 3 grados centígrados como mínimo menos que las calles que no tienen árboles. Si además el terreno es filtrante, en vez de llenarlo de calzada, a lo mejor puntualmente hay un sitio donde tiene que haber una calzada más estanca, menos filtrante, pero lo que hay que intentar es que todo esté lleno de elementos más filtrantes, arenas, alberos y demás, de forma que el agua de lluvia, el agua de riego, cuando regamos jardines, vaya al subsuelo y este agua luego alimente los niveles freáticos y demás, y luego, bueno, pues en los ríos y demás, que también tengan su utilización posterior en zonas de agrícolas o en lo que haga falta, ¿no? Bueno, pues estos son los esquemas que tenemos que cambiar en nuestras ciudades para pasar de unas ciudades que las estamos teniendo muy inhóspitas y muy recalentadas a modelos más verdes, ciudades más blandas, menos calurosas y más transitables. También existen estudios completando este tema de las infraestructuras verdes y azules frente a las grises. Hay otro estudio que también tiene comprobado que la altura óptima para que las ciudades no se recalienten, para que los edificios se soleen bien, es la altura de 4 plantas en los edificios, ¿vale? Pero también hay estudios científicos hechos en Europa que demuestran que este es el modelo de ocupación del suelo de 4 plantas, es el más eficiente para avanzar en unas ciudades más amables y menos recalentada. Bueno, como modelo de ciudad con buenas infraestructuras verdes y azules está el ejemplo de Vitoria-Gasteiz, que ha recibido bastantes premios internacionales. Bueno, se han encargado de buscar espacios verdes. Las infraestructuras verdes tienen que tener tanto parques de gran superficie como luego corredores lineales que provocan conectividad verde entre esos distintos parques, ¿vale? Hay que procurar que esos parques tengan el carácter natural o seminatural mayor posible, ¿vale? Y bueno, aquí tenéis algunas imágenes de Vitoria-Gasteiz, una ciudad que ha hecho un anillo perimetral y luego corredores intermedios. Bueno, llegamos a Huelva. Huelva, por su posición estratégica en el territorio, tiene unas condiciones maravillosas para tener unas infraestructuras verdes y azules estupendas. Las azules está claro, son los 2 poderosísimos ríos que tiene a su alrededor. Y las verdes son los cabezos. Los cabezos son formaciones geológicas de hasta 60 metros de altura que destacan sobre la llanura sobre la que se asienta Huelva, porque Huelva está en el litoral, para quien no conozca nuestro territorio, pues es una zona mareal, marismeña, muy pegada al litoral, a la salida al Atlántico. Bueno, aquí tenéis unas imágenes que son preciosas de estas infraestructuras de agua que nos ayudan con la evaporación a generar más humedad y a que esa agua después caiga, se filtre y caiga en la ciudad. Y aquí tenemos un plano de la ciudad donde en estos colores tenéis todos los cabezos de Huelva, ¿vale? Fijaros la ciudad, la gran extensión que ocupan los distintos cabezos de Huelva, ¿vale? La gran mayoría de ellos están, bueno, este es el Parque Moret, y este es el Aradero del Conquero, pero luego hay otros aquí más cerquita dentro de lo que es el interior, y la gran mayoría de estos más pequeñitos han sido muy transformados y han perdido el carácter natural. Este es el Parque Moret, que estáis viendo aquí. Este Parque Moret se consiguió, era una zona que estaba condenada a ser urbanizada con viviendas unifamiliares y fue salvado gracias a la plataforma Parque Moret. A la sociedad onubense, que ya hace más de 20 años se unió para defender este gran pulmón verde, que así es como le llaman, para librarlo de la especulación urbanística. Bueno, esto es el cabezo del Conquero. Esto no está fuera de la ciudad, esto está dentro de la ciudad de Huelva. Esto es un privilegio, ¿vale? Esto es espacios naturales
que no han sido todavía transformados, aunque están llenos de basura, pero son maravillosos. Este es el Cabezo de la Joya, todavía más metido dentro de la trama urbana, más cerca todavía de lo que es el centro histórico, ¿vale? Este es el Cabezo de Mundaca, también pegado al centro histórico. Esto es un jardín vertical natural que es una auténtica envidia para muchísimas ciudades de Andalucía, de España y del planeta. También Huelva tiene pequeños jardines interiores, esto es en la Casa Colón, con elementos también de infraestructuras azules, de utilización del agua y de la vegetación. Y las infraestructuras verdes de pequeños arbolados que se colocan, se disponen en las calles para bueno, pues crear esos corredores verdes de conectividad entre los espacios más amplios. Calles maravillosas, como esta que tenéis aquí, que ahora mismo es Pío XII, se me había olvidado, gracias, Pío XII, que tiene una arboleda maravillosa. Este barrio es un barrio que se diseñó en los años 60 y está muy bien planificado. Tiene unos edificios de 4 plantas de altura, con lo cual tiene esas proporciones que dicen los estudios urbanísticos que son los más adecuados para una ciudad más sostenible. Y luego, además, tiene unos espacios interiores muy bonitos, muy bien cuidados. Son viviendas sociales, ojo, son viviendas sociales, no son viviendas de lujo. Y tienen estos espacios interiores que tienen su arboleda y demás. Bueno, podrían tener más elementos verdes, pero bueno, la foto que he puesto antes. Esto eran los Cabezos de Huelva hasta los años 70-80, hasta los 80. Era una ciudad, Huelva era una ciudad de casitas bajas, de 2 y 3 plantas, 1, 2 y 3 plantas, y por doquier sobresalían los distintos cabezos. ¿Vale? Esto es una imagen en verano, por eso está tan amarillo, en invierno es una preciosidad, todo verde. ¿Vale? Y esta imagen se ha transformado en esto. Aquí tenemos los cabezos que se han ido desmontando completamente. Aquí había un cabezo, que era el Cabezo del Pino, y ahora lo que hay son un montón de edificios de 8 y 9 plantas. ¿Vale? Y ahí está escondido el Cabezo de la Joya. Edificios, bueno, volviendo al Cabezo de la Joya. La joya, estos cabezos no solamente son elementos llenos de biodiversidad, fundamentales para mitigar la emergencia climática, sino que también son el soporte de nuestra historia. La historia de Huelva, al ser una ciudad vinculada al mar y demás, se protegía subiéndose a los cabezos. Las zonas más defensivas, más altas, eran siempre los cabezos. Y también en los cabezos la zona de enterramientos. Teníamos el hábitat y los enterramientos en lo alto de los cabezos. Los cabezos de Huelva son tartesos. Huelva es Tartesos. Y este Cabezo de la Joya es Tartesos. Esto acoge la necrópolis tartésica de la Joya, que se conoce desde los años 70, que tiene una importancia científica internacional, pero que apenas la conoce la sociedad de Huelva porque no se ha puesto en valor, porque se ha dejado aquí abandonada y porque además es fruto de la especulación urbanística. Estas fueron las excavaciones que se hicieron en el año 70 y ahí los restos que se encontraron. Bueno, este es el plan urbanístico que hay en La Joya. Amputarlo, reducirlo al 50% y hacer edificios de 12 y 15 plantas de altura. Os dejo las imágenes. Esto es una recreación que hemos hecho para que veáis dónde está el cabezo, pues todo lo que va a sobresalir, los nuevos edificios estos morados que están planificados. Y aquí de nuevo volvemos con las mentiras y la tergiversación de los conceptos. Aquí tenemos al alcalde de Huelva asegurando que el peri del Cabezo de la Joya protege la necrópolis tartésica, cuando la va a reducir a la mitad. Estos son esquemas que hemos hecho en Huelva Te Mira para poder explicar que si a la izquierda tenemos el cabezo actual, a la derecha lo que nos van a dejar, y además con esos edificios en altura. Esto es un negocio de un señor que se llama Enrique García Candelas, que fue exdirectivo del Banco Santander y que ahora ha descubierto la provincia de Huelva. No la capital, la provincia de Huelva, y está haciendo negocio en toda la provincia de Huelva. El Cabezo de Mundaca, lo hemos visto antes, esa preciosidad. Tiene previsto unos edificios de 7 plantas que lo van a amputar y lo van a tapar, ¿vale? Planes urbanísticos ideados en el siglo XX y que el alcalde de Huelva está desarrollando en el siglo XXI. Y que Ecologistas en Acción y que Huelva Te Mira hemos planteado recursos contenciosos administrativos, 4, y vamos a por el 5º, para intentar parar estas barbaridades. Porque son lenguajes completamente contrarios. El alcalde en paralelo está sacando una agenda urbana, en paralelo está sacando un plan de infraestructuras verdes y azules. Cuando ha heredado algo que no tienen muchas ciudades del mundo, él está destruyendo estos elementos naturales. Pero la sociedad de Huelva está reaccionando, y aquí tenéis una de las múltiples acciones de la sociedad onubense, con todos los colectivos a una, en contra de estos planes urbanísticos que van en contra de una ciudad ambientalmente sostenible. Recreaciones artísticas de lo que son cabezos delante del ayuntamiento, concentraciones, manifestaciones. Esto es la valla del Cabezo de la Joya, donde
se ponen estos detalles. Y bueno, y esta es la defensa que está haciendo la sociedad de Huelva, que se planta delante de las máquinas para parar lo que haga falta. Buenas lecciones, no solamente vamos a hablar de lo negativo, y esto es muy importante, el aula. Huelva ha permanecido ajena a esta riqueza patrimonial, el patrimonio natural y cultural, porque no se ha enseñado en las aulas. Entonces, ahora se está cambiando esto. Y ahora ya hay colegios, y la propia Universidad de Huelva, también en los institutos, se está saliendo a los cabezos a valorar la importancia de los cabezos. Eso es importantísimo en el aula. Empezar a trabajar no con utopías, no con Vitoria, trabajar con Huelva, que Huelva tiene muchos ejemplos que dará antes de que se nos carguen los cabezos. Esto es un huerto escolar que lleva adelante la maestra Paloma en el CEIS Manuel Siro, ¿vale? Y bueno, en el tema del neolenguaje, ya con esto yo voy terminando, palabras importantísimas, transparencia y participación. La mayoría de los fondos europeos obligan a estos dos conceptos en todos los proyectos que se financian de Europa, y todas las agendas urbanas, todos estos proyectos estratégicos vienen financiados de Europa. Hay que ser transparente y hay que utilizar la participación ciudadana. La participación ciudadana es un derecho de la sociedad, no es una prerrogativa que se concede, es un derecho de la sociedad reconocido por la Constitución, por el Estatuto de Andalucía y últimamente por convenios internacionales ratificados como el Convenio del Paisaje y el Convenio de Faro en el año 2000 y 2005. Y ya está bien de que en ciudades como Huelva se hagan actuaciones en espacios públicos. Esto era una plaza que había en torno al Santuario de la Virgen de la Cinta, la patrona de Huelva, que tenía sus 4 o 5 arbolitos y que el alcalde, en los despachos, decide cambiar, elimina los árboles y hace estas plataformas tan duras. Esto es otra actuación del alcalde que quería cambiar. Este es el alcalde, Gabriel Cruz, que quería cambiar una plaza que tenía en Huelva 2 ficus maravillosos y los quería quitar y poner naranjitos. Y aquí también hicimos una reacción ciudadana y dijimos que ni hablar, que esos árboles dan vida y que no hace falta sustituirlo por unos naranjos que dan mucha menos sombra, etcétera, etcétera. Y que tampoco son de Huelva, los naranjos vienen de la China. A algunos políticos habría que decírselo. Estas son las intervenciones que está haciendo el Ayuntamiento de Huelva ahora. Está remodelando con los fondos Next Generation de todo el centro histórico de Huelva. Y está la imagen superior, tenéis una calle que tenía alceras y calzada, que tenía unos pequeños árboles, y la imagen inferior es la remodelación que está haciendo ahora mismo. Como veis, no ha dejado ni un solo árbol, ¿vale? Entonces, esto es incoherente con el plan, con la agenda urbana en la que hemos participado y hemos perdido nuestro tiempo, y nunca mejor dicho, perdido nuestro tiempo para ir a esas mesas de participación a decir que queremos más árboles en la ciudad, para que después, un mes después, 2 meses después, nos estén haciendo estas cosas, estas obras. Ciudad participada o ciudad otorgada, por supuesto, por el ayuntamiento o por instituciones. Esto es un cónclave de la subdelegación del gobierno, de la delegación del gobierno, del puerto, del ayuntamiento, la diputación y de las demás administraciones. El puerto de Huelva, otra autoridad que nos impone sus diseños en una ciudad. Tenemos esta vista maravillosa con un BIC, el Muelle del Tinto, de la compañía Río Tinto, que es un bien de interés cultural, un paseo fluvial que nos han regalado sin participación ninguna, pero bueno, bienvenida sea, ya disfrutamos. Aquí tenemos una zona industrial, la zona ZAL, zona logística para el tránsito de contenedores que está imponiendo ahora mismo el puerto en Huelva. Huelva estaba deseando recuperar toda la avenida Francisco Montenegro cuando se fueran todas las industrias, recuperarla como zona de ocio, y nos está imponiendo nuevos usos industriales que nos perpetúa esta ocupación en uno de los territorios más bonitos de la ciudad. Planes del Muelle de Levante, que van a multiplicar por 3 o 4 la edificabilidad, el número de metros cuadrados construidos en el actual Muelle de Levante de Huelva, que nos prometen incluso un rascacielos que va a tener un hotel, un casino y no sé qué historias más, que pretenden que lleguen los cruceros al Muelle de Levante. Ojo, los cruceros son los elementos más contaminantes, contaminan el agua, porque sueltan todo al agua, contaminan el aire. Ojo, estas imágenes siempre sacan una imagen como si Huelva fuera litoral, no ofrecen la otra orilla. En la otra orilla tenemos nada más y nada menos que el espacio natural Marismas del Odiel,
¿vale? Reserva de la biosfera, eso no lo sacan. Bueno, pues nos pretenden vender toda esta quincallería, nuevos puertos deportivos, contaminando la percepción de dos bienes de intercultural, los dos muelles de mineral que tenemos, que son BIC en este río. Copiando ideas que ya se han fastidiado en Málaga. Sí. Descargan el agua dulce, han bajado ¿La señal? y se han muerto. Es en un pueblo de Palma que como sistema tampoco tiene mayor de la ría. Claro, bueno, la ría tiene una ventaja, una ventaja porque esto no se va a hacer realidad. Esto es de cara a la galería, de cara a las instalaciones, de cara a las elecciones y os lo voy a decir más, esto es especulación urbanística. Aquí el negocio no está en el muelle. Pocas embarcaciones van a hacer un recorrido, yo no soy náutica, tantas millas náuticas ría adentro para llegar a un puerto que es fondo de saco, que tiene problemas de salida porque tiene que estar, las oscilaciones de marea en Huelva son muy altas, ¿vale? Son muy... Entonces, esto no tiene, en nuestra opinión, no tiene mucho futuro como puerto. Tiene el puerto náutico de Huelva que está aguas abajo, tiene el puerto de Mazagón que está en la embocadura de toda esta entrada. No tiene mucho sentido. ¿Qué tiene sentido? Los miles de metros cuadrados que ahora voy a mostrar de superficie comercial y demás. Ahí es donde está la verdadera tajada. La tajada es inmobiliaria. Esto es de estos proyectos faraónicos que se plantean en otras ciudades, que algunas fracasan y aquí se tienen que traer a Huelva. Esta de Málaga, la torre de Punta Umbría, que ha sido tumbada en los tribunales y ojalá que así siga. Y estas son las imágenes de un dique que ahora mismo vemos en aguas tranquilas, en el río Diel, y esto es lo que nos pretenden cascar. Bueno, pues estas estructuras de aquí, toda esta superficie de construcciones en la lámina de agua, que en España no se puede hacer, aquí se va a hacer, aquí se construye en lo que no es, esto es dominio público marítimo terrestre, y ahí van a construir miles de metros cuadrados. Ese es el verdadero negocio. Los locales comerciales, los restaurantes y las historias que van a hacer allí. Que, por cierto, ojo el impacto que va a tener con el tejido comercial del centro de Huelva, ya bastante depauperado con el Olea que está aquí al lado. Entre el Olea y esto, veremos a ver qué queda del centro de Huelva. Esta es la única imagen en la que yo he visto que la marina, están proyectando una marina de 400 amarres, ofrece las dos imágenes, porque siempre venden la imagen de Huelva como si Huelva fuera marítima, como si fuera Málaga, ¿vale? Bueno, por supuesto es elitista, es una ocupación elitista de un territorio de dominio público, esto es lo que se anuncia en la publicidad, ¿vale? Hacer gimnasia ahí, a la gente de Huelva nos han destrozado la vista, cuando nos vayamos a tomar pescadito a los bares estos que están pegados al borde del muelle, ya no veremos el muelle de mineral del fondo porque tendremos delante 400 amarres, ¿vale? Ciudad participada, que es lo que pedimos, o ciudad impuesta. Lo que se va a hacer en los fosfoyesos es una ciudad impuesta, por mis santos bemoles, ¿vale? Ciudad impuesta, ya termino, en el patrimonio. En el patrimonio de Huelva, que es una ciudad milenaria, con más de 5.000 años de historia, a pesar de que en ningún lado se pueda comprobar nada más que en el Museo de Huelva, con los bienes muebles. Huelva es una ciudad milenaria. Aquí se han encontrado restos de murallas protohistóricas de un valor incalculable, estos de periodo tartésico y demás, ¿no? De periodo de la protohistoria, antes de los romanos. Bueno, pues esto, en vez de ponerlo en valor, que es lo que habría hecho cualquier ciudad, nos lo han dejado debajo de un supermercado, debajo de un cristal que ya está empañado y no se ve absolutamente nada y que además deteriorará los restos. Esto también es perjudicial para los propios restos arqueológicos. Y ya el último tema es, que ya ha salido a la luz, es el tema del edificio de Hacienda. Este era el antiguo edificio de Hacienda, un edificio de factura de la arquitectura que se hacía de régimen en la época franquista, que estaba catalogado por el POU de Huelva, no se podía demoler, no se podía vaciar, y aún así el ayuntamiento ha dejado que lo vacíen. Es una promoción pública, es la sede de la nueva delegación del gobierno andaluz, ¿vale? Eso no es un privado. La propia administración está dando ejemplo, demoliendo y vaciando un edificio que no se puede demoler. La única ventaja de haberlo demolido es que han tenido que hacer una excavación arqueológica porque la mayor parte de la ciudad de Huelva es bien de interés cultural, zona arqueológica de Huelva, y han aparecido los restos de un puerto tartésico, de un puerto protohistórico. Y ahora estamos batallando, y nunca mejor dicho, con la administración, tanto la promotora, que es la Junta de Andalucía, el gobierno de Moreno Bonilla, como con Cultura, para que no lo tapen, que fue la primera decisión, taparlo,
como hemos montado un pollo fenomenal, la sociedad, pues ahora en vez de taparlo, lo que hablan es que lo van a desmontar cachito a cachito y lo van a elevar, ¿vale? Un sistema de integración que es absolutamente contrario a los criterios de participación, de intervención en el patrimonio. Y como no quería extenderme más, no he continuado. Solamente quería decir, hasta ahora yo he echado bastante responsabilidad a los poderes públicos, ¿vale? En que este lenguaje que estamos utilizando no sea un lenguaje impostado, no sea un lenguaje convencido hacia el medio ambiente. Pero es verdad que también tenemos una responsabilidad individual fundamental. No me he dado tiempo a poner imágenes, pero yo he trabajado con centros docentes haciendo proyectos de caminos escolares y eso os compete. El utilizar la movilidad, una movilidad saludable y sostenible es una responsabilidad individual. No empeñarnos en ir a los colegios y a los institutos en coche y que nos metan con las puertas en los colegios. Podemos ir andando. Podemos ir en bicicleta. Entonces, eso es un trabajo que tenéis que hacer en las aulas, empezando por vosotras mismas. O sea, tenéis que ir al colegio andando o en bici vosotras mismas. Y eso es un tema con el que podéis trabajar perfectamente. Son pequeñas aportaciones frente a estos grandes proyectos, pequeñas aportaciones que sí tienen que contribuir a hacer de nuestras ciudades más amables y más vivideras. Y nada, y termino como empecé, con un reto para que consigamos tener una sociedad que piense en el presente y sobre todo que piense en el futuro. ¿Vale? Gracias. Bueno, pasamos ahora al turno de preguntas y respuestas. Yo quiero agradecer la claridad en la exposición, porque el neolenguaje, Alicia, nos ha quedado todo súper claro. Y se agradece mucho porque en estos tiempos de doble lenguaje cuesta trabajo encontrar esa claridad. Así que nada, ¿tenéis alguna pregunta? ¿Queréis realizar alguna intervención a propósito de los dos testimonios, en fin, las dos conferencias que acabamos de escuchar? Yo también la enhorabuena a los dos ponentes porque han tocado de formas diferentes las problemáticas medioambientales y sociales de la población. Y creo que una parte de ellas confluyen en la educación. Yo soy formadora de formadores, soy docente en la Universidad de Huelva de educación, y sí que es verdad que he echado en falta, ¿no? Esto me lleva aquí poner el acento en este tipo de cosas. Estoy en otra mesa, ¿no? Con Alicia, yo decía que los maestros me enseñan como se les han enseñado, ¿no? Se reproducen muchos de los clichés, muchas de las formas, muchas de las rutinas, ¿no? Que ellos también han experimentado, ¿no? El tema está, ¿no? Cuando vi el artículo que presentaba sobre el estudio sobre sostenibilidad y cambio climático, la cuestión no está en secundaria, ni siquiera. La cuestión está en educación infantil, en educación primaria y en las enseñanzas superiores, pero el tema también está en la familia, ¿no? En los valores, ¿no? En ese núcleo, ¿no? Pero sí que es verdad que la universidad, no sé si lo habéis visto, se ha llenado de etiquetas de ODS en todas partes, por las filosofías pasivas, en el Paulo Freire, etcétera, la copistería, ¿no? Y las etiquetas, como decía, parece que no, el hecho, ¿no? La universidad contempla el hecho de la eficiencia energética porque ahora el Paulo Freire los viernes no se va a utilizar y no nos dejan poner las estufas, ¿no? En estos despachos, aunque no estemos muriendo de frío con 16 grados, ¿no? Y esto para ellos es eficiente, ¿no? Un apunte. Yo doy una asignatura que el planteamiento inicialmente era de una forma y este último año les he planteado a los alumnos que hicieran, son maestros de educación primaria, futuros docentes de educación primaria, que les ponían como tarea, ¿no? Hacer una especie como de diagnóstico de la sostenibilidad del campo, ¿no? En base a la accesibilidad, en base a los servicios, en base a una serie, digamos, de elementos que ellos iban diagnosticando, ¿no? Y quisieron una propuesta de mejora. Pues los peores edificios que han salido parados, ¿no? O sea, la accesibilidad de personas mayores para algún tipo de dificultad de movilidad, son justamente los edificios donde estamos, ¿no? Aquellos edificios que han sido mejor considerados son, por ejemplo, los últimos, ¿no? Los de la ETSI, ¿no? La Escuela Superior de Ingenieros, ¿no?
Y sí que echan en falta, ¿no?, de alguna forma, que hasta que ellos no les he puesto en esa tarea, han sido invidentes, es lo que quería decir, de alguna forma, del espacio en donde ellos se mueven. Esa es, digamos, la pequeña contribución que este año hemos hecho, ¿no? Pero sí que es verdad que queda mucho por hacer, y queda mucho por hacer desde la formación, desde incluso de los manuales escolares, del libro de texto, donde hay estudios que también dicen que, analizando el libro de texto, ¿no?, que hay confusiones en el lenguaje que decimos de cambio climático, ¿no? El principal factor que aparece en el libro de texto, y eso es mi estudio, ¿no?, sobre cambio climático, es el CO2, ¿no? Sobre el efecto invernadero. Justamente es un componente más, ¿no?, pero es el vapor de agua, una de las variables más importantes. Y otra cosa también es el medios de comunicación. Los maestros, ¿no?, a veces, en vez de atender a fuentes fiables, van directamente a la página web de turno o a medios de comunicación donde hay contraste de información, y por supuesto hay negación de todo esto. Igual que hay terraplanistas, ¿no? Y darnianos por ahí, ¿no?, pues hay negacionistas del cambio climático. Y esto también pasa, ¿no? Yo sí quería hacer una pregunta para los dos, en fin, enlazando, yo soy profesor de secundaria y a mí siempre me resulta complicado cómo salir del círculo vicioso en el que se encuentra la ciudad de Huelva, en concreto, y la provincia en los casos más espeluznantes que habéis comentado. Porque en concreto, bueno, soy profe en un instituto público donde parte del alumnado viene de familias que trabajan en la industria, por lo tanto, la ciudad está perdiendo, según el último padrón, 600 habitantes al año, cosa que no solo pasa en Huelva, también en otras capitales, pero es una ciudad que es capital de una provincia periférica que no recibe inversión exterior prácticamente. Luego, ¿cómo se activa la economía o se mantiene la rueda de la economía lo suficientemente activa como para que no se vaya la gente de la provincia sin suponer eso la perpetuación de todas estas lacras medioambientales que estamos viviendo? Entonces, no sé, ¿podemos confiar en el desarrollo de la industria en el futuro como una nueva forma de una industria verde que vaya sanando heridas y generando riqueza vía empleo? No sé, ¿qué salidas para que la solución no sea irnos, ¿no?, poco a poco, como está ocurriendo? ¿Quiere hablar o no? Sí, bueno, hay una primera cuestión, creo, que hay que plantearse. Y eso no se corresponde con Huelva, porque se corresponde con todo. Porque la gente se va ¿a dónde? Realmente la gente se va de todas partes, se está yendo del trabajo porque vivimos en una sociedad en la que mientras no se reparta el tiempo de trabajo, no hay solución. Hay que tender hacia lo contrario del crecimiento. Hay que salir un poco del círculo este de producción, más producción es igual a más desarrollo y eso es más crecimiento y ya está. Y con eso vivimos o vivimos mejor. Es mentira. Hay que romper el círculo. ¿Y por dónde se rompe? Pues hay que romperlo por una cuestión clásica del sindicalismo. Menos tiempo de trabajo. Reparto del tiempo de trabajo. Primera cuestión. Entonces, el futuro estará en la industria. Desde luego no va a estar en un modelo industrial que depende de combustibles fósiles. Eso no tiene futuro. Ni aquí ni en ninguna parte. Pero tampoco tienen futuro ciudades como Madrid, que todo lo reciben desde fuera, que no tienen producción propia y que son centros oficinísticos o de poder, fundamentalmente. Y no se produce nada, solo se recoge. Entonces, la ilusión de ir hacia el sitio donde se recoge es una ilusión, simplemente. Y vamos, ya, tú lo has dicho antes, el COVID ha roto muchas ilusiones de estas. Ahora que sobrevuela en la ciudad el maná del hidrógeno verde, ¿no? Sí. Bueno, ahora que el hidrógeno verde han considerado la Unión Europea que puede ser el que se produzca con energía de origen nuclear. Es que yo he escuchado que también requerirá consumo de agua fuerte. Entonces, entonces no sé, os pregunto, ¿puede venir de ahí o no sé? Bueno, vamos a ver, yo es que de verdad que sinceramente el modelo de Huelva es que para mí me parece totalmente obsoleto. El modelo de Huelva se decidió con Franco en el año 64. Se decidió que Huelva, que era periférica y tenía un puerto y aquí no importaba nada, la población de aquí no importaba nada, se iba a cascar un polo químico.
porque en otros sitios los polos de desarrollo de Franco fueron varios. En otros sitios se montaron industrias de textil, en otros industrias de zapatos. A Huelva le tocó el polo químico porque tenía un puerto y por aquí podía entrar el gas, el petróleo, todas las IQB entra por aquí. Química básica, ¿vale? La Q y la B. Entonces, el problema es que ese modelo que se sentenció en el 64 se está consolidando en el siglo XXI. ¿Por qué aquí no puede haber fábricas? Yo creo que el modelo de industria generalmente produce una mano de obra de mayor calidad en cuanto a empleo y demás, según como sea la producción, lógicamente, que por ejemplo recogiendo fresas y demás, ¿no? El empleo. Pero ojo, ¿por qué no puede ser una fábrica de... Mi padre murió de cáncer y mi padre trabajó en Atlantic Cooper, con lo cual de calidad de vida cero, o sea, lo que es ahora mismo Atlantic Cooper, ¿vale? Entonces, pero podría haber una fábrica de transformación de la fresa. Podría haber una fábrica de aceites esenciales de los cítricos, podría haber una fábrica de temas de biotecnología, ¿vale? Porque todo lo que se trae aquí es lo químico, es lo básico, que luego... Es que luego al lado no hay quien se pegue. ¿Cómo en la avenida Francisco Montenegro vas a poner una fábrica de mermeladas en la fábrica? Bueno, mejor que hagas ¿cómo vas a hacer la foto de la fábrica? Si es que no vas a poder girarte ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces, los modelos son malos. ¿Por qué Huelva no puede ser una ciudad donde el patrimonio, la gestión del patrimonio, de la biodiversidad tenga también futuro? Porque el turismo cultural genera empleo. ¿Por qué Huelva no puede tener también turismo cultural? Ojo, que yo no quiero el modelo de Málaga. Málaga está turistizada y está expulsando a la sociedad. Y eso ya es un parque de atracciones, ya no es una ciudad habitable, ¿vale? Pero puede haber términos medios. El problema es que Huelva es monotemática. No todas las capitales están perdiendo. Huelva sí está perdiendo. Normalmente las ciudades están ganando población. Las ciudades y su área metropolitana, lo cual tampoco es nada positivo, ¿vale? No es nada positivo. Lo ideal sería repartirnos por el territorio. Lo ideal sería que alguien que nace en Aracena o que nace en Encinasola no encuentre un hándicap para poder desarrollarse como persona y se tenga que ir de su pueblo y ya no vuelva más, ¿vale? Le está pasando a mi hija, que en Huelva no encuentra trabajo, porque una de dos, o se mete a trabajar en la fresa o se mete a trabajar en una fábrica que no le dan, y se tiene que ir a Málaga, o se tiene que ir de aquí, o se tiene que ir de España. Entonces, lo ideal es que el territorio sea, vamos a ver, tenemos que cambiar el concepto. Se está trabajando la idea de que dentro de muy pocos años casi toda la población va a estar en las ciudades. A mí eso me parece un gran error, porque eso genera unos monstruos de ciudades que ni siquiera son para hacer felices a las personas. No hacen felices a las personas. Lo interesante sería llevar las infraestructuras necesarias y los medios de transporte públicos, ojo, los autobuses y los ferrocarriles convencionales rápidos y con buen horario, no el AVE. Cuando en un territorio se implanta el AVE, desaparece el ferrocarril convencional. Y el AVE tiene unos precios que nada más que los pagan los empresarios, ¿vale? La gente normalita, las amas de casa, las mujeres que mayoritariamente son las que suelen tener los peores empleos todavía en este país, no se pueden pagar el AVE. Tú te vas en el AVE de Madrid y Sevilla y te encuentras todo lleno de señores con maletines, ¿vale? Entonces, ojo, repartamos los equipamientos para que la gente no se tenga que ir, que los chares de Aracena se arreglen, que el chare del EP se haga, que las carreteras sean mejores, no autovías, pero sí mejores, y que el transporte no esté en manos de la compañía Damas, que es la peor compañía de transporte que existe en el mundo mundial, ¿vale? No puedo ser más clara. Entonces, y que además encima siga ganando los concursos, porque los concursos públicos, que yo soy carne de concurso público, he sido toda mi vida, ya no gano nada, porque en los últimos 3 años no he hecho nada, ya no tengo capacidad intelectual para hacer nada más. Son a base de ofertas más baratas, no quién presta el mejor trabajo. Entonces, en fin, esto da para mucho. Huelva necesita cambiar el modelo y se están resistiendo, y los poderes políticos están echando cuentas solo a los poderes económicos. Y lamentablemente en un sistema capitalista, quien tiene más poder económico es quien es multinacional. Y habría que analizar todas las empresas que están asentándose en Huelva, cuál paga impuestos en Huelva. El alcalde dirá que Atlantic Cooper, por eso tienen a Coopergirl. De todas formas, más allá ya de lo que es el modelo de ciudad, sí que hay un problema en esto, ¿eh? En general hay un problema, porque no la industria, el tipo de industria pesada que ha sido el eje vertebrador un poco de toda de la sociedad europea, no de la sociedad mundial, sino de la europea o de la de algunos lugares de Estados Unidos, es una industria con muy poco futuro. O sea, que
Y sí que hay que plantearse esas preguntas. Porque no sé qué va a ser de Huelva sin la industria química, pero ¿qué va a ser sin la industria del automóvil de todas las ciudades que están vertebradas en torno a empresas de automóviles? ¿Qué pasa sin SEAT, sin Renault, sin Citroën en Vigo? Un drama, cada vez que se cierran, un drama. Entonces hay que plantearse visiones de futuro en las que la producción se dirija hacia otras cuestiones más necesarias. El transporte público es fundamental, Claro. ferrocarril convencional, pero también a las propias energías renovables. De otra manera, eso sí. O sea, que eso es algo que no hemos tocado antes, pero esta invasión del campo por las fotovoltaicas Las mega plantas son estas. grandísimas plantas que además actúan sobre elementos, sobre terrenos que son necesarios y que ahora, con la guerra de Ucrania, lo hemos visto lo necesario que eran los cultivos de secano. Claro. Y justamente las fotovoltaicas que se están instalando en Huelva, en toda la zona del entorno de la ciudad, en la ribera fundamentalmente, son zonas de agricultura de secano. Entonces, es ponerse en cuestión todo, porque el problema es que el modelo de desarrollo que tenemos ahora es un modelo que no piensa en el futuro, sino que actúa únicamente en función del beneficio inmediato, que es la ley del capitalismo. Claro. Entonces, ahí no hay salida, pero hay que salir de eso. Hay que salir de esa historia para buscar soluciones. Si no, lo que haremos será remodelar y cada vez nos durará menos cada remodelación. Y los dramas que se puedan vivir. En Huelva con la industria, lo que te puedes encontrar con la industria química va a ser cada vez menos, porque realmente poca gente trabaja en la industria química de Huelva. Es que es una estafa, es que también eso es un muy engaño. poca gente. Es que no es cierto que trabaje tanta gente para la industria. Lamentablemente se han ido cerrando las empresas porque son multinacionales que no les interesa, que se mueven por intereses del mercado global. Las decisiones no se toman en Huelva jamás y eso no le interesa a España. Mira, yo del País Vasco, bueno, tú eres del País Vasco y seguramente lo que yo digo a lo mejor es una visión errónea, pero yo tengo entendido que la gran crisis del 2008, que fue una estafa de los países del norte, del centro de Europa respecto a los llamados PIGS, que ahora estamos dando algunas otras lecciones, en el País Vasco la industria propia, que sigue siendo vasca, ¿no? Más o menos, ¿no? O habrá perdido. Se protegió a lo mejor un poquito más, ¿no? Cuando todo depende de grandes empresas multinacionales, que sus intereses no están aquí, que están en el mercado global y dependen de lo que vale el cobre y de lo que vale... Esa gente le importa 3 pitos que aquí se vaya la población a la porra. Por eso tenemos que ir a a negocios que sean, o sea, no proteger lo macro. ¿Por qué estamos protegiendo las macrogranjas? Y porque en vez de proteger a la gente que tiene granjas pequeñas. Y es que somos estúpidos. El tema de la fotovoltaica. La fotovoltaica, por supuesto. Mira, yo tengo un amigo mío que es ingeniero agrónomo y está trabajando en una finca de naranjos, de cítricos aquí en Huelva. Y ya tienen en su propia planta gestionándose todo con eso, con fotovoltaica. Eso está muy bien. Esa finca está siendo autosuficiente con su planta de fotovoltaica. Pero esas mega plantas fotovoltaicas que se están generando en torno a Gibraleón y demás, que además están usurpando caminos públicos y lo están desviando, ¿vale? Esas, además, están metidos en los mismos fondos buitres que invierten en ladrillo, que les da igual donde inviertan donde hay negocio, y a costa de lo que sea. Y luego se largan. Luego, cuando esto no funcione, se largan. Y hay gente ya en los pueblos que está hablando de que los megahuertos les está alterando el paisaje y su identidad. O los molinos, que es verdad que los molinos son necesarios, pero en qué cantidad y dónde se colocan, ¿no? Huelva todavía no está siendo muy sacrificada, pero hay otros sitios donde sí, y donde la gente está en el pueblo y dice, yo no puedo dormir porque está... ¿Vale? O sea, cometemos con todas estas cuestiones que se convierten en negocios, claro que las energías renovables hay que darles el visto bueno, tenemos que intentar hacer autoconsumo en nuestras viviendas si podemos y en los negocios, por supuesto. Pero ojo, porque también en eso que ya se ha abierto el mercado, vienen los tiburones que les da igual 8 que 80, que van a sacar tajadas y van a desplazar a los pequeños. Y lo lamentable es que las políticas públicas regulen en base a los intereses de esas grandes y no en base a los pequeños. Claro que sí hay que controlar las macrogranjas. Y me parece que demasiadas cabezas de ganado han dejado para la definición de macrogranjas en España. O sea, que claro que hay que meterse con eso porque las grandes son puro capitalismo inhóspito, inhumano, cruel, tan cruel como una bomba. Le importa 3 narices el daño que cause cuando se larguen. Y eso hay que cambiar la mentalidad.
Muy bien. Bueno, yo no sé, ya es... Pero como ya os tocará hablar de hidrógeno verde. Yo creo Es que, que- en unos cuantos años nos va a tocar debatir sobre eso, porque en la medida en que se van viendo las dificultades de convertir esa tecnología en algo efectivo, que las tiene y muchas, no es nada sencillo el asunto, van abriendo el abanico de aquello que se considera energía renovable para abastecer al hidrógeno verde. Y ese sí es un problema también. O sea, que aquí en Huelva está ahora el futuro, todo se va a condicionar al hidrógeno verde, que es el futuro de la industria de Huelva. Y eso no es nada claro, por lo que has dicho, por el agua, pero también por las carencias de la propia tecnología. Bueno, ¿tenéis alguna intervención más? Bueno, pues os agradezco enormemente vuestras aportaciones. En fin, vamos cargados de ideas y de ganas por ejecutarlas en las clases y en fin, tratar de cambiar la situación en la medida de nuestras posibilidades también, pero empezar a hacerlo con las nuevas ideas. Así que nada, muchas gracias. Y a todos también, ya para concluir la jornada, pues agradecer vuestra asistencia a las 13ª jornadas Enamorados de la Pública que ha organizado USTEA, bajo el título La Escuela Pública frente a los grandes retos medioambientales. Espero que haya sido de utilidad y el año que viene aseguramos no invitar a Coppergirl, pero alguien más vendrá para continuar con el testimonio de estas jornadas de impulso de lo público, que como decía Alicia al principio de su intervención, es el fiel de la balanza que al menos intenta garantizar la justicia social y la igualdad de derechos para que todos los que vivimos en este planeta tengamos la misma oportunidad de disfrutar de la experiencia de vivir. Así que muchas gracias a todos.